Hoy es miércoles de análisis, está en el estudio y como siempre me da muchísimo gusto recibirlo, René Delgado. René, ¿cómo estás? Bien, presionado, querida. Tenemos la tercera ola, eso es un hecho, con diferentes características por el tema de la vacunación que avanza, pero lo que también es un hecho es que hay que seguir con la vida y hay que seguir con las actividades económicas. Ayer lo decían, no se puede volver a cerrar, Así es. a pesar de que el semáforo, que en realidad ya no sirve para nada, está en rojo. Y como parte de la vida, y como parte de la vida pública de este país, pues tenemos una consulta a 10 días, ¿no? Así es, Daniel. Y de hecho yo quería justamente vincular la tercera ola pandémica con la primera consulta popular. Y desde esa perspectiva, cuestionar si vale la pena llevar a cabo o no el ejercicio, justamente por lo que tú estás diciendo. Es decir, hay una situación en la que de nuevo estamos ante una delicada circunstancia sanitaria, económica, política y social. ¿Por qué decir esto? Bueno, pues porque la variante Delta ha puesto incluso nerviosos a los mercados y a las bolsas. Lo vimos el viernes. La recuperación económica muestra fragilidad. Los contagios y las hospitalizaciones, como lo acabas de reportar, van en aumento y varios estados retroceden efectivamente en el semáforo epidemiológico y hay una evidente cansancio social ante la sola idea de volver a pensar en el encierro. Y en ese sentido hay un par de datos que quizás la corrección política no ha querido vincular, pero la tercera ola tiene registro hace alrededor de 7 semanas. Esto es cuando surge la variante que ya señalé y cuando viene o acabamos de cerrar las campañas y de llevar a cabo la jornada electoral. Es decir, a lo mejor es descabellado, aventurado diría, pero no descabellado, asociar esos dos eventos, el surgimiento de la variante con el punto culminante de la jornada electoral, pero por un lado el periodo de incubación y el propio calendario lo sugiere. Y desde esa perspectiva es donde uno dice, ¿vale la pena llevar a cabo o no la consulta? Y lo vale preguntar porque, de hecho, las medidas que adoptó la autoridad electoral en relación con la jornada electoral fueron básicas, fueron elementales. El cubreboca, el gel, la distancia en la fila. Así es, así es. El número limitado de personas en la casilla electoral y no se adoptaron medidas radicales, medidas como cuáles instrumentar el voto a distancia vía correo electrónico o vía correo postal, extender el horario de funcionamiento de las casillas o incluso aumentar los días de votación, evitando que la jornada se concentrara, como es acostumbrado, en un solo domingo. Y en ese sentido, bueno, me parece comprensible que no haya tomado esas medidas o incluso postergar la elección, como ocurrió el año pasado en Hidalgo y en Coahuila, porque por la tensión, la polarización y la exaltación política que había, hubiera sido muy delicado postergar las elecciones. Ahora, sin embargo, sí creo que vale la pena considerar si vale la pena llevar a cabo el ejercicio el domingo 6 de julio. ¿Por qué razones? Bueno, el carácter vinculante de la consulta popular para que genere acciones ulteriores políticas o judiciales exige que cuando menos el 40% del listado nominal del electorado acuda a las urnas. Eso es 37.5 millones de personas. En muchas menos urnas. En 57,000 mesas. Es decir, casillas, es correcto. Así es, casillas electorales, en este caso para determinar el sí o el no, que es nada más que un tercio de las que hubo el 6 de junio en las elecciones. Si la gente acude a votar, naturalmente va a haber aglomeraciones. 2, la pregunta oficial y la pregunta promocional son incompatibles. La oficial es muy vaga y abierta, la promocional es muy cerrada y casi con dedicatoria. Y en ese sentido, por ese carácter de la pregunta, sobre todo la que aparecerá en la boleta,
el resultado es incierto, porque no queda claro cuál va a ser esa acción judicial o política ulterior. Luego, el principal promotor de la consulta pareciera flotar en una contradicción. La impulsa, pero dice el propio presidente López Obrador que no va a participar porque él prefiere ver para adelante. Y la oposición no fija postura, ni defiende a los expresidentes que colocó en el poder, ni los condena y ejerce un poco la política del avestruz. Y naturalmente va a suponer un gasto de 500 millones que quizás podrían tener un mejor destino. En ese sentido, creo que sí vale preguntar si vale inaugurar de mal modo y en un mal momento un instrumento tan importante como lo es la consulta popular, que es una forma de participación directa en la democracia. Eso es lo único que habremos de rescatar de lo que suceda el 1 de agosto finalmente, ¿no? El instrumento de la participación ciudadana aplicado con todas las de la ley, no como se ha hecho en los últimos meses o en los últimos años, porque lo demás es sumamente incierto. Nadie entiende ni quiénes son los actores políticos, ni dónde empieza el pasado del cual habla la pregunta. Es decir, nadie entiende ni siquiera la pregunta. Es un galimatías esa pregunta. Pero bueno, estaremos hablando, te lo garantizo, que varios días más de esta consulta popular. Esperemos que no. Ya verás que sí, por lo menos un par más de veces. Yo creo que sí. Muchas gracias, te lo agradezco mucho, René, y a cuidarse de nueva cuenta mucho, porque sí, la tercera ola ahí está y la vida tiene que continuar, así que hay que hacerlo con todas las medidas de seguridad.